Bienvenidos a Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Díganos la Verdad. Un saludo para todos los que nos ven a través de la señal abierta de Canal 8, mixdemedio.com y todas nuestras redes sociales. El tema de esta noche, reflexiones de las fiestas de fin de año desde el punto de vista religioso. Para hablar de ello hemos invitado al presbítero Gonzalo Ortega, pero antes, pongamos el tema en contexto. Bienvenidos. En contexto. La Navidad en su origen significa nacimiento, y tal vez por eso es tomada como la mejor fecha para hacer crecer las mejores acciones humanas. La alegría, el compartir con los seres queridos, son las principales motivaciones para demostrar lo mejor de cada uno de nosotros. Pero si bien es cierto que el concepto de la Navidad tiene su origen en la religión católica y por tanto está llena de simbolismo y solemnidad, no todos comparten su celebración de la misma manera, ya que muchos se alejan de la espiritualidad y se dejan seducir por el consumismo. De igual forma, la carga emocional que la Navidad pone sobre los menos afortunados hace que no todo sea luz y regocijo. El dar y recibir también plantea un desafío, ya que no todos reciben lo que esperan y otros no pueden dar lo que quisieran. Estas fechas también hacen que la esperanza aparezca como la oportunidad de plantearse nuevos desafíos y metas para el año nuevo. Pero como sea que decida celebrar estas fiestas, nunca estará de más desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo. En contexto. Padre Gonzalo Ortega, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Buenas noches, Salvador. Para mí es un gusto también estar con ustedes. Padre, díganos la verdad. ¿Por qué se celebra el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús, si bien es cierto la fecha no está del todo establecida como tal? Bueno, hay toda una tradición. Hay muchas fiestas paganas también que fueron cristianizadas poco a poco. No se tiene la certeza realmente de la fecha exacta del nacimiento del Mesías. Sin embargo, la Iglesia ocupa unas fechas concretas donde el tiempo va cambiando en Europa, ¿no? Hay un momento en que los días son un poco más largos, hay un poco más de luz, pues celebramos un acontecimiento de luz. Entonces la Iglesia utiliza esta forma de entenderlo así, porque Cristo al final es también la luz de los pueblos. De ahí viene y de ahí radica también la celebración del 25. ¿Pudo haber sido en otra ocasión o hay alguna razón específica por qué decidieron que esta era la fecha correcta? Es el solsticio de invierno, para ser más concretos, pero no responde a una cosa concreta, ¿no? Simplemente se fue discerniendo con el tiempo y ha quedado establecida para esta fecha. Ahora, Padre, la Navidad es nacimiento, ¿sí? Es el símbolo, es el significado. Pero ¿actualmente la Navidad ha sobrepasado al espíritu religioso como tal? Bueno, yo creo que con el tiempo las cosas tienden a degradarse o tienden a gastarse. La cultura cristiana ha aportado tanto a la sociedad que incluso hay la manera de medir el tiempo, ¿no? Los años es antes de Cristo, después de Cristo. Yo creo que las fiestas nacen con un sentido cristiano, siempre, pero hay un momento en que hay mucha secularización, digámoslo así, el ambiente ya no es el mismo y tiende también a paganizarse de alguna manera el sentido original de una fiesta como esta, ¿no? El nacimiento, ¿qué deberíamos entender los cristianos como nacimiento o Navidad realmente? Nosotros los cristianos católicos celebramos un acontecimiento, no celebramos una fecha, y celebramos el acontecimiento del nacimiento del Mesías, que al final es la natividad de Jesús, solo que se utiliza el apócofe, si no me equivoco, y se suaviza, ¿no? Es la Navidad del Señor. Y es lo que nosotros celebramos, el acontecimiento de la encarnación del Mesías, que se encarna, se hace uno como nosotros y
y pues nos trae una gran noticia, ¿no? Una buena nueva. Dentro de la misma comunidad católica hay de alguna forma grupos que están de acuerdo con que se siga celebrando la Navidad de la misma forma como se celebra actualmente, pero otros dicen que no. ¿De dónde nace realmente la discrepancia? No sé qué discrepancia es la que usted tiene en mente. Me refiero a las, por ejemplo, el árbol de Navidad, por ejemplo, es un símbolo, y justamente me imagino que vamos a mencionar, por ejemplo, el símbolo del árbol de Navidad, el símbolo del pesebre. De alguna forma, estos símbolos tienen su origen pagano. Por esa razón, de alguna forma, algunos grupos de católicos incluso dicen no deberían hacer o no se debería celebrar de esta manera. Otros dicen sí. O hay una discrepancia, por eso Yo creo que decía la pregunta. discrepancia, yo suelo decir una frase de Santo Tomás de Aquino, que es que la ignorancia es atrevida, ¿no? Porque asumimos cosas como si fuera una especie de legalismo, si no está en la Biblia entonces no existe, pero la misma Sagrada Escritura se ha hecho a través de la tradición, no es que el Señor agarró un libro y comenzó a escribirlo, tenga, esto es lo que quiero que usted siga, ¿no? Entonces, las tradiciones responden también a eso, a un tira y encoge, a algo que sea acorde a la fe, algo que nos ayude, ¿no? También podríamos hablar del árbol como el tronco de Jesé, que es la raíz propia de Jesús. Podría ser, pero el nacimiento igual no es que se nos diga, tiene que ser de esta manera, y si no es de esta manera, pues es totalmente contrario a la fe católica. Tampoco, ¿verdad? En la era medieval fue San Francisco de Asís quien tuvo a bien representar el nacimiento de Jesús para hacerlo más palpable, ¿no? Sobre todo con los niños, para tener una especie de pedagogía con ellos, ir jugando un poco y explicar un acontecimiento grande, que es al final el indicio o el primer indicio de evangelización también que vino a nuestros pueblos. Las iglesias antes tenían unos retablos, tenían imágenes que no es que se adoren como muchos creen, sino tienen un símbolo que representa algo y que me ayuda a mí visualmente a comprender mejor el misterio que se me explica. Pero creo que por ahí va el asunto, ¿no? Hablábamos de la Navidad como una época o una fecha o un acontecimiento de mucha carga simbólica. El pesebre, padre, ¿qué significa? ¿Qué debemos entender que significa el pesebre? Bueno, yo creo que hay que ir a los primeros capítulos del Evangelio de Mateo y también de Lucas, y hay que recordar que en un tiempo José y María se les pide que vayan a Belén, que vayan a empadronarse porque hay un censo, entonces él tiene que ir a su propia tierra. Y en el camino se dan cuenta que María está a punto de dar a luz. Y todos conocemos las famosas pastorelas, iba a decir, pero no es la palabra, son las posadas, donde hay dos grupos, ¿no? Uno está tocando la puerta, hay otro grupo que tiene que responder, y es simbolizar lo que vivió María y José. Ninguna casa abrió, ninguna. Era un tiempo de frío, era un tiempo quizás difícil, no tanto como ahora, ¿verdad? Pero solo le abrieron las puertas en un establo a esta pareja. Y en un establo, en medio de paja, en medio de animales, la Virgen dio a luz al Mesías, al Rey que se encarnaba. Y los pesebres, pues al final no es algo bonito como ahora lo pintan los artistas o como nosotros a veces lo tenemos en el hogar, era algo quizás poco digno, ¿no? Eso es un pesebre, literalmente, es un lugar donde van a brevar los animales. Sin embargo, el Señor utilizó cosas tan sencillas, humildes podríamos decir, para demostrar también, tiene una connotación que es la pobreza, ¿no? El Señor viene de esta manera, de la manera más simple, más sencilla, para que de esa manera también transmitirnos un mensaje, es lo que hay, ¿no? Una estrella que simboliza también que ahí está el Mesías, unos ángeles que se aparecen a los pastores van corriendo también a donde la estrella indica, y detrás también vienen los Reyes Magos que simbolizan de alguna manera todas las religiones que después iban a ser cristianas, medio paganas en un principio, pero tiene esa simbología de que todos los pueblos reconocen la divinidad de Jesús. No es un acontecimiento puramente humano, porque si fuese así, ¿qué importancia tuviera, ¿no? Que una mujer dé a luz
en un pesebre, punto, y pocos iban a enterar, pero este acontecimiento sobrepasa, no sé, el tiempo, ¿no? Y nosotros seguimos celebrando un acontecimiento como este. Permítame marcar la primera pausa comercial y cuando regresemos a Díganos la Verdad, será momento de saber qué está diciendo la gente. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Somos Díganos la Verdad. Fuimos a la calle a preguntar qué costumbre religiosa realiza su familia para celebrar las festividades de fin de año. Estas son las respuestas. Lo que dice la gente. Bueno, asistimos a la iglesia, a las fiestas patronales de la alcaldía. Así. Soy católico. En mi caso soy cristiana y siempre asistimos a la iglesia en familia. Así lo celebramos. ¿Y tienen propósitos para el próximo año? Sí, claro que sí, de estudio, de familia, todo. Bueno, nosotros a la iglesia, vamos a la iglesia y en familia la disfrutamos, la cena navideña y todo eso. ¿Y para Año Nuevo qué hacen? Bueno, vamos a la playa, salimos a pasear a algún lugar. ¿Y hacen alguna reflexión? ¿Usted hace alguna reflexión de lo que le ha dejado este 2018? Sí, darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha guardado durante todo el año y nos permitirá iniciar un año más, siempre de la mano de Él, para que Él nos guíe en todo lo que vamos a emprender. Ponemos nacimiento, arbolito de Navidad, la casa es un poquito grande y ponemos foquitos por todos lados, adornamos todos los arbolitos, las plantas naturales las adornamos con bombitas, la cena navideña, los regalos navideños, todos nos reunimos en mi casa y todos llevan sus regalos y a una hora específica repartimos todos los regalos y hay una persona que es el menor de todos que lee las cartas que Santa Claus les manda, de los nietos menores. Te lee todas las cartas que manda Santa, que pórtate bien, que estudia más matemáticas, que vi que en idioma saliste mal, tenés que... Santa le manda lo que los papás quieren que sepan, se las manda la cartita a Santa. Qué bonito, y mire, ¿qué reflexión le deja a usted este 2018? Un año de mucha bendición, de mucha enseñanza y que esperamos que el 19 sea mucho mejor, con más bendiciones y con nuevas enseñanzas. Hacemos un altar familiar, ¿verdad? Y hacemos oraciones en familia y luego compartimos la cena. Eso es para Navidad. Para Navidad e igual para Año Nuevo. ¿Qué reflexión le deja a usted este 2018 en su hogar? Bueno, la reflexión es que necesitamos dejar cualquier represalia que tengamos, cualquier malentendido y que nos amemos como hermanos salvadoreños que somos todos. Solamente nos reunimos, preparamos la comida, cenamos, pasamos un rato juntos ahí, el abrazo a medianoche y nada más eso. Eso es para Navidad. Sí. ¿Y para Año Nuevo? Es casi lo mismo, solo que nos vamos donde ya nuestra demás familia, nuestros abuelos, tíos, primos, ya nos reunimos en todo, en grande. Perfecto. Ajá, ¿Y qué reflexión te deja este 2018? Creo que solo que las cosas cambian y todos los cambios son buenos. Pues yo no celebro la Navidad. Cuéntanos por qué. Porque yo soy testigo de Jehová. ¿Y el Año Nuevo? Tampoco. Lo que dice la gente. Padre, específicamente la Iglesia Católica, ¿cómo mandata o cómo sugiere que se debería celebrar la Navidad concretamente? Bueno, la Navidad tiene todo un tiempo de preparación. Comienza con 4 domingos previos, que es el tiempo de Adviento, que en un tiempo también simbolizaba como una especie de sentido penitencial. Cuando nos preparamos para un acontecimiento grande, cuando estamos anhelando algo,
vale la pena primero depurar el corazón, limpiarlo. Y luego, cuando uno está preparado, pues saca más frutos de una fiesta. La iglesia prevé esto, ¿no? 4 domingos, 4 semanas antes, el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación. Se lee mucho el acontecimiento de Juan el Bautista, de preparar el camino al Señor. Es un tiempo también para hacer obras de caridad, es un tiempo para deshacernos de lo material y recordar también el sentido espiritual de lo que celebramos. Un tiempo que el Papa Sixto III incluso instituyó la Misa de Gallo. La Misa de Gallo era la misa que se celebraba justo a las 12 de la medianoche, que era representativo en el momento en que el Señor nace. Y instituyó también que hubiera una vigilia durante toda la noche de preparación y a las 12 celebrar este acontecimiento. Después del Concilio Vaticano II, pues es variable la hora, se prevé que sea por la tarde o por la noche, incluso hay misas propias de la víspera, de la aurora y misa propiamente de Gallo. Pero son pequeños lineamientos, no es una exigencia que la Iglesia manda que hagamos esto, sino, digámoslo así, que hay un sentido que nosotros procuramos vivir y es lo que nosotros también tratamos de explicar a la gente. Yo insisto mucho en las obras de caridad, porque los textos también del tiempo de Adviento implican en este tema de la generosidad, y el mismo texto nos dice que hay más alegría en dar que recibir. Por ahí va quizás los lineamientos, si podríamos llamarlos así, de la Iglesia. Padre, pero ¿qué dice la Iglesia sobre el dar y recibir? Porque de alguna manera también eso pone una carga emocional entre los que quieren dar y no pueden, o los que no reciben lo que quieren. ¿No eso de alguna manera pone en conflicto a la humanidad o a las personas en este caso? Al contrario, hasta que uno vive el ejercicio de la generosidad, cuando incluso das lo que tenés, y a lo mejor es lo único que tenés, pero se lo das a alguien que tiene menos que tú, hay un momento en que tu corazón se ensancha. Y ese es, podríamos llamarlo, la magia de la Navidad. No sabes cómo, pero hay mucha alegría cuando te entregas, incluso cuando estás a lo mejor cenando, quizás no tenés dinero para hacer una cena especial, pero no te faltan los frijoles de ese día y alguien toca la puerta y sabe que tiene hambre, compartís de lo que tenés. Decía un obispo, creo que es Monseñor Rivera y Damas, él recordaba que nadie era tan pobre que no pueda compartir de su propia pobreza, decía él, a alguien que es más pobre que él. Y normalmente, y es curioso, pero la gente más generosa es la más pobre. La gente que tiene más, yo suelo decir esa idea, tiene más porque no comparte. Y la gente que tiene menos porque lo que tiene lo da. Yo creo que este es el verdadero sentido de la Navidad. Volvemos al acontecimiento del nacimiento del Señor en medio de la pobreza. No se presenta a los grandes jefes de la iglesia, no se presenta a los reyes. Jesús se presenta a los pastores, se presenta a los animales incluso. Pues ahí hay un sentido concreto, ¿verdad? De qué sentido tiene esto que estamos celebrando. ¿Dar al dar tiene algún sentido sanador entonces? Yo creo que más que sanador, yo no lo puedo llamar así, porque no es mágico tampoco, ¿verdad? Que das y de repente sentís algo especial, pero a medida que lo vas haciendo y te vas descargando de lo material, hay un momento en que tu alma es más libre, digámoslo así. No se entienda alma como un espíritu o como espiritismo, ¿verdad? Que se puede malinterpretar, sino el alma como lo que le da vida al ser. Entonces, eso es lo que se conforta, se reconforta al momento de darse. Y no solo también dando cosas materiales, sino también dando tu tiempo, siendo voluntario, entregando lo que haces y hacerlo libremente sin buscar una recompensa. Eso podríamos decir que es liberador más que sanador. ¿Y el materialismo qué hay con el materialismo que se ha apoderado de alguna forma del espíritu navideño? Pues esta es la parte quizás triste de la Navidad, cómo se ha ido secularizando. Responde también a
tipo de lineamiento quizás económico, ¿verdad? Es el momento para, te inculcan que tenés que dar tanto y que entregar tanto, que empezás como a comprar compulsivamente a diestra y siniestra, pero normalmente no das a la gente que tiene poco, sino que digamos que haces caridad, entre comillas, con los tuyos, con la gente que te puede devolver un favor, con la gente que te puede volver a invitar a comer, con la gente que le das un regalo pero estás esperando también que te dé uno a ti. Entonces, ese es el consumismo, que es la otra cara de la moneda que se ha ido extendiendo, ¿verdad? Poco a poco. ¿Qué valores de estos padres se están perdiendo y que hay que reforzar? Pues yo creo que poco a poco la sociedad ha ido como retirando la imagen de Dios, la imagen de Cristo, a tal grado que ya no hablamos del nacimiento del Señor, sino de las fiestas de fin de año, de las fiestas navideñas en general. No hablamos en concreto del nacimiento de Jesús. Y yo creo que esta parte secularizadora, digámoslo así, que sí tiene una intención, que es al final convertirnos en consumistas, lo han pensado muy bien, a tal grado que ya lo que está relegado a la iglesia, a la religión, es como que anticuado, que aburrido, que soso. Pues sí, es el efecto del marketing, ¿verdad? Es el efecto de hacerle creer a la gente que la Navidad es comprar, comprar, consumir y consumir y pasársela bien. Incluso está relacionada con ciertos tipos de pecado, ¿verdad? Que son las fiestas de fin de año. Ya no es la Navidad, son las fiestas de fin de año, ¿no? Padre, permítame marcar la siguiente pausa comercial. Regresamos, no nos cambie. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Preguntamos al pastor Marlon Perla de la Iglesia Misión Centroamericana Nueva Jerusalén, como evangélicos, ¿qué actividades religiosas realizan durante estas fiestas de fin de año? Y esta es la otra opinión. La otra opinión. ¿Qué celebramos nosotros hoy? Aparte de regalos, aparte de una reunión familiar, aparte de sonrisas, la pregunta ¿es realmente el Señor Jesucristo el agasajado? ¿Realmente en nuestro interior le estamos rindiendo a Él un tributo? Si eso es así, gracias a Dios. Si no es así, vale la pena reflexionar. Y vale la pena reflexionar porque no es posible que el Hijo de Dios se haya encarnado e hizo el sacrificio que todos conocemos, su muerte en la cruz, por todos los habitantes, y que nosotros pasemos esto como una fecha en la que le recordamos, hacemos algunos nacimientos, nos ofrecemos regalos. ¿Quién es realmente el festejado? ¿Somos nosotros o es el Señor Jesucristo? Yo pienso que ya que la fecha coincide con un final de año, cada uno de nosotros debe formarse propósitos. Y uno de los propósitos que tendríamos que formarnos es amistar más con el Señor Jesucristo, intimar más con Él, comprometernos más con Él. ¿De qué manera? Bueno, revisando nuestra vida. Hay un mandato en las Sagradas Escrituras. Obviamente lo hace el Dios Trino y dice, vengan luego, estemos a cuenta. Yo lo tomo para mí, estar a cuentas con Dios. ¿Cuándo? Siempre, en todo momento. Él es digno, Dios, de toda honra, todo honor, toda gloria, y lo mejor y más sabio que puede hacer el ser humano es estar a cuentas con Dios. Si la reflexión lleva ese camino, yo creo que estaríamos bien enfocados en este tiempo de Navidad. Hablemos un poquito de nuestro país, El Salvador, de nuestra gente, de cómo nos está yendo en este 2018 y qué esperamos para el 2019. Con solo llegar a esta fecha, todos los que llegamos a esta fecha es por un regalo de Dios. Dios es el dador de la vida.
Dios es el sustentador de la vida. Y gracias a Dios, pues, llegamos a esta fecha. Pienso que tendríamos, la mayoría o todos, que estar con un corazón agradecido. Agradecido, ¿por qué? Uno, por la vida que nos da. Dos, porque en medio de cualquier circunstancia, por árida que parezca, Él está con nosotros. ¿Y yo por qué digo eso? Bueno, no lo digo yo, lo dice su palabra, las Sagradas Escrituras. Estoy con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Con esas palabras yo me fortalezco y me comprometo para enfocarme en el 2019 con nuevos propósitos, honrándole más a Dios, dispuesto a vivir más para Él, en mi relación con los ciudadanos, con los familiares, con las autoridades, con el prójimo, en pocas palabras. En una mejor relación con el prójimo, pienso que estamos honrando al Señor Jesucristo. Y ese sí que creo que es un regalo que a Él le agrada. Que a Él le agrada más que aquellos regalos que a veces nos ofrecemos entre congéneres. Propósitos de andar en obediencia, de andar como Él nos manda que andemos, procurando agradarle en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que sentimos, siendo útiles al prójimo, y de esa manera somos útiles a nuestro país, a nuestra sociedad. Gracias a Dios por todas aquellas instituciones que proyectan el mensaje de paz que Dios manda y quiere que haya en cada persona, no solo en El Salvador, sino en todo el universo. Gracias a Dios por esta fecha que nos hace reflexionar en el Señor Jesucristo. Yo pues estoy muy agradecido con ustedes, me honran con su visita, me honran con este espacio que me dan, y Dios quiera que esta pequeña reflexión sea de provecho, que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón como centro al Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, el único que merece toda honra y toda gloria. Que Dios les bendiga. La otra opinión. Padre, escuchando al pastor, ¿cuáles serían o cuáles deberían ser los mea culpas que debemos hacer los cristianos ante este momento de importancia religiosa? Mea culpa, se oye bien, ¿verdad? Creería yo que es un tiempo para la reconciliación. En la misa del nacimiento del Señor, en la misa de Navidad, hemos dicho que el Señor viene como príncipe de paz, y lo dice el profeta Isaías. Parece que es como un título bonito, sin embargo tiene una connotación fuerte. En un país como el nuestro, tan convulsionado, en familias tan divididas, vale la pena buscar esa reconciliación. La Navidad no es solo recordar un acontecimiento, sino celebrarlo y volverlo a hacerlo presente. Y es lo que al final la Iglesia promulga a través de la palabra misma del Señor. Valdría la pena que convirtamos el país pues en una zona de paz. Lleva el nombre incluso del Salvador, ¿no? Y a veces se nos olvida también estas pequeñas cosas. Creería que va por aquí, ¿no? Somos un país sumamente polarizado, estamos muy divididos, incluso en el hogar hay quizás opiniones encontradas. Hay que buscar el punto medio, hay que buscar un equilibrio siempre, pero sobre todo hay que aprender a hacer las paces con los nuestros, ¿verdad? ¿Por qué estar peleados toda la vida? ¿Por qué no mejor descubrimos lo bueno que tiene él, lo bueno que tiene ella, y sumamos en lugar de restar? Pues yo creo que por ahí hay que comprender el mensaje de paz que el mismo Dios nos trae, o nos ha traído, mejor dicho. Pero algo tan sencillo en palabras, ¿por qué es tan difícil en acciones? Pues yo creo que depende de la vida que cada uno lleve. Te va a ser más difícil mientras más alejado has estado, pero entre más te acerques vas a descubrir con claridad lo que Dios te va pidiendo. ¿Cómo se abren los oídos ante ese mensaje? Yo creo que quitándonos ahora tantos distractores,
redes sociales, tu teléfono, la música estridente, las compañías que sabes que te llevan por un lado donde acabas mal. Pues si comenzás a hacer un poco de silencio en tu vida interior, puedes empezar a descubrir lo que Dios te está pidiendo. Pero eso siempre ha existido, Padre, históricamente, las distracciones, o es que estamos llegando a un nivel que ha rebasado. Las distracciones siempre han existido y el silencio interior también siempre ha existido. Pero hace falta hacer un esfuerzo, ¿verdad? Porque la vida misma es muy ajetreada, no tenemos tiempo para nada, pero sí tenemos tiempo para perderlo. Entonces, estas fechas también son sinónimo de recordar lo que estamos celebrando para entenderlo mejor y poder, a través de ese entendimiento, pues procurar un poco más de luz a mi vida, ¿verdad? Que es al final lo que una fiesta cristiana procura dejar en el alma de un cristiano, ¿no? Que mi vida sea distinta, que mi vida tenga mejor calidad espiritualmente hablando, ¿no? Y hace falta, sí, una especie de retiro interno, ¿verdad? Aunque sea en el mismo hogar, pero comenzar a prestar atención a lo que normalmente no le prestamos atención. ¿El mensaje de humildad del Papa Francisco de alguna manera también ha permeado las humanidades y las conciencias? Yo creo que el Papa Francisco ha hecho una labor impresionante, sobre todo con los que no son católicos, porque la figura se ha hecho más cercana, más humana y más retadora. Y esto para nosotros pues es una gran alegría. Obviamente que para la Iglesia, para los que somos católicos, nos golpea fuerte y es una exigencia personal. Pero claro que sí, el Papa es el primero que procura vivir el Evangelio. Y yo creo que sí es un ejemplo a seguir, pensando que él está siguiendo a Cristo, ¿verdad? No hay que perderlo de vista. ¿De alguna manera ese mensaje también permea y llega a otras religiones? Claro que sí. El Papa es totalmente abierto, quiere un diálogo con todos, sobre todo con los que son cristianos, quiere unificar esfuerzos, no está pidiendo que todos se conviertan a la Iglesia Católica, pero sí está procurando unir esfuerzos a través de la oración para que este mundo cambie, ¿no? Específicamente en nuestro país, y brevemente, Padre, antes de ir a la pausa, ¿qué se está haciendo en ese sentido para, como usted dice, abrir los oídos, hacer la reflexión interna? Yo creo que cada uno va descubriendo en su modus vivendi, ¿no?, las exigencias que el mismo Dios va teniendo. La Iglesia prevé estos 4 domingos de Adviento, prevé una confesión general de nuestros pecados, prevé una meditación más profunda del Evangelio, prevé también poner el niño Dios, aunque sea a través de esos muñequitos de barro en nuestra casa, hacer una oración a las 12 de la noche antes de comer tus alimentos, si es tu costumbre, pero prevé que hayan espacios que nos hagan caer en la cuenta de la ternura de Dios, que al final es una exigencia también personal que quiere movernos, que quiere transformarnos. Momento de hacer la siguiente pausa comercial. No nos cambie, enseguida regresamos. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía y para Díganos la verdad, tu opinión en redes sociales es muy importante. En redes sociales. En redes sociales hemos formulado la siguiente pregunta. ¿Cuál es su reflexión de este 2018 y qué propósitos tiene para el 2019? Y esto es lo que nos están compartiendo. Gerson Herrera dice, reflexión es la misma que los demás años y mi propósito es que mis hijos no sufran ni sean parte de lo que pasa en el país. Abigail Valladares dice, este año ha sido muy especial, lleno de muchas bendiciones. En mi caso pude lograr algunas de las metas que me propuse a finales del año pasado, aunque lastimosamente algunas otras no se pudieron. Sé que este 2019 será una nueva oportunidad para volver a intentarlo.
Milagros Zelaya dice, mi reflexión de este 2018, este año a diferencia de otro ha sido muy difícil por la preocupación que tenemos como padres para que nuestros hijos los dejemos ir a trabajar y no sabemos si volverán con bien. Me gustaría poder hacer más, pero no se puede. Padre, eso es lo que nos están compartiendo nuestros televidentes en las redes sociales y alguien tocaba un punto importante sobre los niños. ¿Por qué los niños son tan importantes? ¿Qué mensaje les deberíamos estar transmitiendo a los niños en este momento? Yo creo de verdad en una cultura preventiva, no coercitiva. Entonces, hay toda una tradición también del lado de Don Bosco, que él incitó a que muchos trabajáramos con niños y jóvenes, porque no solo son el futuro, sino el presente, en este caso de la iglesia, y podríamos hablar también del presente del país, ¿no? La cultura de violencia es algo que se transmite también. La cultura del enojo, del regaño, de los golpes, es como el diario vivir. Si nosotros no estamos dispuestos a hacer algo distinto, que los involucre, algo que les atraiga, algo que les guste, pero también sin dejar de formarles, yo creo que es la clave para que este país se transforme. Usted hace una tradición, usted tiene una celebración especial con los niños en su iglesia. Háblenos de ella. Bueno, yo le he copiado al Papa Benedicto y él hace la tradición de Il Balbini, se dice en italiano, y es que todos los niños, el día de la Navidad, llevan a su niño Dios en brazos y hay un momento especial donde se pasa a bendecir las imágenes del niño Dios. Y se les pide a los niños que sean los primeros en ponerlo a la hora que toque que ponerlo y al mismo tiempo acompañar para hacer una oración y unificar un poco a la familia. También hay una tradición dentro de la iglesia, se hace sobre todo en Europa, en algunas iglesias también, aquí en El Salvador lo hacemos, y es cantar un canto propio que se la de este Fideles, y en su momento se pone al niño Dios, lo sostiene el sacerdote, y todos los que quieran pasan a darle un beso, ¿no? Es algo pues muy bonito, muy simpático, pero llega a enternecer el corazón. Los niños son los primeros también que llegan incluso a hacerle cariñitos cuando lo ven, los más pequeños sobre todo, y eso de alguna manera va generando también una cultura de vida, que es lo que a nuestro país le está haciendo falta, ¿no? En el tema de Santa Claus o en el tema de San Nicolás, no está mal pedirle algún regalo material, ¿o qué deberíamos pedirle a esta figura? Yo creo que es una figura que tenemos que rescatar porque la tradición nos dice que existe San Nicolás, que es San Nicolás de Bari, y era un hombre que en su momento tuvo muchas posesiones, pero vendió todo lo que tenía y al mismo tiempo compró ropa, compró comida, compró juguetes y empezó a entregarlo a toda la gente pobre, ¿no? San Nicolás es un santo de la iglesia, es un obispo, que vale la pena rescatar su figura, ¿verdad? Nos enseña a deshacernos, como habíamos hablado antes, de las cosas materiales y al mismo tiempo procurar con esas cosas alegrar a alguien que no tiene. Y en este caso hasta de los niños también, ¿verdad? Creo que es algo que hay que recuperar. También la tradición menciona, sobre todo en la parte europea, a los Reyes Magos, ¿no? Yo recordaba que en un tiempo se mandaba hasta los pajes reales, se dice, y los pajes reales visitan colegios y dicen que traen un anuncio por parte de los Reyes Magos y van adelantando, ¿no? Vienen a recoger las cartas que los niños han escrito, se las llevan a los reyes para que los reyes, el día de la Epifanía, que es una de las fiestas de Navidad, ellos también traigan esos regalos a los niños. Es una cultura también cristiana, muy bonita, muy aplaudible, que hace pensar también en el deseo de cada niño y de cada cristiano de hacer las cosas bien y al final tener un premio por ello, ¿verdad? Esta es parte de la tradición cristiana. Todo eso está generando una cultura de paz en El Salvador. Sin embargo, este momento también afloran las maldades. ¿Cómo se pueden combatir eso, padre? Pues yo creo que cada uno en su metro cuadrado puede hacer mucho, ¿no? Si nosotros tenemos noción de lo que Dios nos pide, en esta entrevista hemos hablado
del nacimiento del Redentor, hemos contado con distintas opiniones. Cada uno de nosotros sabe que es un tiempo especial, pues podríamos transformar este país haciendo lo que nos toca, cada uno en su rincón, ¿no? Siendo un poco más generoso con la persona que a lo mejor vemos en el autobús, a la que vemos siempre en la parada, la persona que es más pobre que nosotros, sorprendiendo a lo mejor a una familia que sabemos que es de escasos recursos, llevándole algo que nosotros considerábamos comprar para nosotros. Yo creo que cada uno tiene que caer en la cuenta que puede hacer ese cambio. Y yo no sé quién lo decía, pero había una campaña también muy bonita que decía que los buenos somos más. Y hay que creerlo, ¿verdad? Claro, el mal hace mucho ruido, el mal nos asusta, pero los que luchamos por hacer el bien somos más. Y hay que creérnoslo. ¿Está bien hacerle demasiada publicidad al mal? Le pregunto esto porque hace unos días en Santa Tecla ocurrió un hecho lamentable en donde un grupo de personas se estaba alimentando a personas que no tenían nada que comer y al parecer algunos agentes o algunas personas llegaron les destruyeron, les botaron, les quitaron literalmente lo que estaban comiendo. Este es un acto de maldad en un momento de que estamos hablando de dar, de recibir, de bondad. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué las promueve hacer eso? Pues yo no conozco la noticia hasta ahora que usted lo menciona, pero yo creo que... Pero es un hecho, es un hecho mencionado, pero así hay muchos en todo el mundo. Entonces, de alguna forma, la maldad aflora en un momento que debería ser todo lo contrario. Digamos que la bondad puede llegar a incomodar al que está haciendo el mal. Pero ese momento incómodo que pasa también es un momento de, no sé, de un pequeño toque en su corazón. Digamos que esa maldad está sufriendo un cambio y obviamente que va a tener manifestaciones quizás un poco más fuertes como la que usted menciona, pero yo creería que hay un proceso de conversión que provoca la generosidad de muchos y hay que hacerlo. De hecho, la persona que hace tanto daño, hay un momento que a través de la bondad de un acto puede llegar a cuestionarse también lo que está haciendo. Yo hablando con un obispo, también él decía que si le sigue pidiendo a Dios y no se cansa de hacerlo, de pedir el milagro también, de que habrá un momento en que todos los pandilleros, todos los que hacen tanto daño, depongan las armas y las dejen así, como un milagro también que viene de Dios. Yo creo que yo lo veía como algo que difícil está eso, pero la bondad de un hombre puede llegar a eso, a creer que Dios es capaz, y claro que es capaz. De hecho, el Evangelio de Lucas dice que para Dios no hay nada imposible. ¿Y por qué no nos lo creemos? ¿Y por qué no participamos también de estos actos de bondad procurando la conversión de otros? Que en El Salvador se necesitan de una manera increíble. Marcamos la última pausa comercial, no nos cambie. Enseguida regresamos con Díganos la Verdad. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía y a continuación es la hora de... Conclusiones. Padre, es el momento de hacer el resumen de todo este tema de las reflexiones de fin de año. ¿Qué quiere dejarle usted en los oídos, en la conciencia, en los corazones de todos los que nos están escuchando y viendo esta hora? Yo creo que vale la pena recordar el acontecimiento que estamos celebrando y quisiera invitar también a todas las familias que hicieran algo distinto para estos tiempos. ¿Qué ¿no? sugiere, Padre? A ver, algo distinto, ¿qué sugiere? A mí se me ocurre, no sé, hacer una obra de caridad bien pensada, una visita a un asilo, a un orfanato, visitar también a la gente pobre de nuestro barrio, de nuestra colonia. ¿Pero qué les decimos? ¿Qué les llevamos? Podríamos llevar, no sé, los tamales que preparamos en el hogar,
los panes con pollo que también son tan deliciosos, pues cosas concretas que no es lo que nos sobra, no es el sobrante de tanto tiempo de estos días, ¿no? Sino es pensar en ellos. Y quién quita, si hay niños también que conocemos que son de escasos recursos, pues llevarles algún regalito, como decimos aquí, una tontera, ¿verdad? Y sabemos que va a ser bien recibido. Estas pequeñas cosas, estos pequeños actos nos transforman y transforman también el entorno. Vale la pena que estos días, porque la Navidad se sigue celebrando en la octava, es toda la semana después de la Navidad, que nos propongamos hacer algo concreto y que lo hablemos en familia, ¿verdad? ¿Qué cosas podríamos hacer que sean de beneficio para otros? A nivel individual, también los propósitos de Año Nuevo son fundamentales. ¿Qué sugiere usted para poder acercarnos más a la iglesia en este momento también? Pues generemos una cultura de paz, busquemos la confesión si son católicos, si son cristianos y están un poco alejados, pues retomar el evangelio diario, visitar alguna iglesia a la que yo considere que me puede ayudar a mí, buscar también ayuda, ¿verdad? A veces hay gente más crecida que nosotros que puede darnos una orientación espiritual, descargarnos también de tantas emociones negativas que llevamos, y vale la pena que lo hablemos, que lo saquemos, que lo exterioricemos. Habrá un momento también que el Señor sabrá cuándo ir poniendo esa paz, pero tenemos que construirla, hay que ser agentes de esa cultura de paz. Eso lo decía mucho el Papa Juan Pablo, tenemos que ser constructores de paz. ¿En su iglesia en San Roque algún programa o algún proyecto que usted tenga en esta idea? Pues de cara a la evangelización vamos a tener algunos retiros de evangelización fundamental, y de la parte social vamos a levantar también un lugar que se llama Plancarte. Plancarte era una institución que llevaban unas hermanas religiosas que por el tema de violencia se tuvieron que ir, han pasado 6 años y ahora queremos convertirlo en un lugar de talleres para mujeres, para hombres. No descartamos también la posibilidad de convertirlo en una escuela parroquial, pero necesitamos manos, necesitamos gente que quiera trabajar. Pues eso es lo que de momento estamos queriendo hacer. ¿Y hay que ir a misa más seguido? Pues yo creo que sí. La misa, hasta científicamente está comprobado, va generando tranquilidad, armonía y mucha paz. ¿Qué es lo que necesitamos, para de alguna forma revertir todo el nivel de violencia social, independientemente de la religión que uno profesa? Sí, claro que sí. El Papa Francisco habla mucho de encontrarnos, de la cultura del encuentro, dice él. El mundo nos hace ser bien individualistas y cuando uno se va aislando se convierte en una nube que solo pasa. Pero cuando nos encontramos con otros empezamos a descubrir cosas maravillosas. El tema de la amistad. Vale la pena también que este 2009, el que estamos a punto de iniciar, nos invite a generar relaciones de amistad fuertes, que reforcemos esos lazos de amistad, de esas buenas amistades. Porque un amigo, el que encuentra un amigo, dice la Escritura, ha encontrado un tesoro. Padre Gonzalo Ortega, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto. A usted, Salvador, también, y a Mix de Medios por esta oportunidad. Y a ustedes, gracias por la sintonía y la verdad no siempre suena como uno quisiera. Hasta mañana. Esto fue Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez.